Muy buenas noches. Como he dicho en el anterior programa, vamos a evitar hablar de, que es tentador, hablar de Irán, hablar de Groenlandia, de todos los problemas que estamos teniendo a nivel internacional y a nivel nacional, e incluso, como he dicho antes, de Julio Iglesias, pero no. Vamos a ver si nos centramos en Aragón. Tenemos ahora unas elecciones a la vuelta de la esquina. El día 8 de febrero vamos a votar, vamos a elegir, vamos a ejercer el derecho al voto y decidir quién va a ser entre todos nuestro nuevo presidente. Yo creo que es algo importante. Creo que la gente y la ciudadanía debemos de volverla a ilusionar. Hablábamos con los jóvenes de que hay una desafección total con respecto a la política y yo creo que esto tiene que cambiar porque la política es importante, los políticos son necesarios y sobre todo pues tiene que haber alguien que dirija en concreto. Hablamos de las elecciones del 8 de febrero a Aragón y entre todos hemos de decidir quién es. Así que creo que lo que nos podáis exponer y explicar aquí es importante para que cada uno pues pueda ir definiendo su voto. Y bueno, pues sin más, deciros que tenemos contertulio nuevo, que es Alfonso. Buenas noches, vamos a hacerle el honor hoy de que él empiece y que me contéis, pues bueno, espero yo o que espera la ciudadanía de los acuerdos, acuerdos no sé, porque últimamente acuerdos tenemos pocos. Más bien, ¿qué vais a ofrecer a Aragón? Cómo nos vais a ilusionar a los votantes desde cada uno de vuestros partidos políticos. Qué fácil no lo tenéis, ¿eh? Alfonso, buenas noches. Pues buenas noches, Mercedes, y lo primero, gracias por la invitación. Simplemente matizarte una cuestión. Sé que lo has dicho en modo género neutro, lo de presidente, pero lo que vamos a tener realmente va a ser una nueva presidenta. Pero, bueno, sí lo he dicho en modo neutro, perdona. Que se va a llamar presidente Pilar, no, pero no lo digo por eso, sino porque sí, la presidenta será, gracias sin por duda, el matiz. Pilar Alegría, que no olvidemos que ya ganó Azcón ampliamente. Tenía que haberme referido a la presidencia de Aragón y no personalizar. En las elecciones del 19 ya le ganó Azcón. De hecho, hay que recordar que Jorge sacó el peor resultado, Jorge Azcón, el presidente, el peor resultado de la historia del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, y a pesar de ello pudo gobernar con los 6 concejales de Ciudadanos y con los 2 de Vox. Pero vaya, ahora sin duda ninguna vamos a tener una nueva presidenta. Pero no es que decías qué propuestas hay. Bueno, yo creo que nuestra compañera, nuestra candidata Pilar Alegría las está desgranando por el territorio, además, porque está visitando todos los pueblos de la geografía de Huesca, de Zaragoza y de Teruel, pero porque además es la heredera o la continuadora de las políticas de un partido socialista que no solamente europeizó España y la renovó y la cambió, como decía Guerra, ¿verdad?, para que no la conociera ni la madre que la parió, sino que somos el partido que más tiempo ha gobernado tanto en España como en la Comunidad Autónoma de Aragón como el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces creo que por los hechos los conoceréis, el impulso que se dio a esta ciudad con la Expo del 2008, el impulso que se dio también en la época a partir de Ramón Sey de Baranda, con la construcción de equipamientos de todos los centros cívicos, de las láminas de agua de uso recreativo. Somos la ciudad que tiene los mejores equipamientos de España, pero no en términos relativos, en proporción a los habitantes, sino en términos absolutos. Tenemos más centros cívicos que Barcelona. Tenemos más metros de agua por habitante que cualquier otra ciudad de Europa. Esto es algo que la gente a veces tiende a olvidar. Evidentemente eso ha tenido unos costes, evidentemente la ciudad asumió unos costes, asumió una deuda, y esa vieja herencia recibida que dicen de la deuda tuvo su reflejo en aquellas inversiones, en aquellos equipamientos de los que no puede presumir ninguna otra ciudad de España como puede hacerlo Zaragoza. Y eso lo hicieron todo gobiernos socialistas. Parque Sur, o sea, Arcosur, Valdespartera, Parque Goya. Porque claro, yo ahora oigo hablar a los compañeros del Partido Popular de la vivienda, como si todas las viviendas de Zaragoza las hubiera hecho el Partido Popular estos 2 años. Hay que recordar que hay muchos miles de viviendas de protección oficial que se hicieron en tiempos de Juan Alberto Belloc. En fin, y tampoco quiero acaparar el tiempo ni hacerme muy pesado, que quiero que todos los compañeros puedan opinar. Como sé que los compañeros lo sacarán, lo saco yo también, porque quizás el momento de las elecciones en Aragón en concreto, esta rivalidad que siempre se mantiene con Cataluña, pues el tema de la financiación, pues bueno, que hoy se ha dicho que ninguna, excepto Cataluña, comunidad estaba de acuerdo. ¿Crees que os puede afectar, Alfonso, a Pilar Alegría en concreto? Mercedes, el tema de la financiación lo hemos explicado ya por activa, por pasiva y por medio pensionista. Aragón va a recibir 629 millones de euros más.
Y el otro día, lo ha dicho mi compañera, la portavoz Lola Ranera, lo traducía a términos comprensibles por los televidentes, ¿no? Esto significa 61.000 plazas escolares. Esto significa 825.000 días de ingreso hospitalario para aragoneses y aragonesas. Esto significa 7.000 trasplantes de corazón. Por no hablar de los equipamientos que se pueden construir, mantener y de los servicios que se tienen que dar a la ciudadanía. Porque no olvidemos que frente a ese concepto de ciudad que tiene nuestra actual alcaldesa, Natalia Chueca, de una ciudad que luce y reluce, ¿verdad? Y han presentado pues el Zaragoza Luce, que va a lucir más días todavía mejor y seguramente más caro. Lo que los zaragozanos quieren, y así lo dicen los barómetros de opinión, es que se mejoren los parques, que se mejore la limpieza, que se mejore el transporte público y, desde luego, acudiendo a la filosofía romana, ¿verdad?, o latina, de primum vivere idem, de filosofare. Está muy bien que haya espectáculos de luces, pero no mientras convivan con el sinhogarismo, no mientras convivan con problemas diarios de necesidades de los ciudadanos que no resolvemos en aras de simplemente pues darnos un baño de brillo, de relumbrón y seguir cumpliendo con ese carácter de frivolidad que la alcaldesa lamentablemente tiene y de despreocupación por los zaragozanos. Y ya siento decirlo, ¿eh? Bueno, yo creo que tema para el debate ya vamos teniendo, ¿eh? Diego, buenas noches. Bueno, pues estamos, como bien dices, ya en pre-campaña electoral. No sé si tendremos una presidenta. Los acuerdos vendrán después. Vamos a hablar después, cuando tengamos los resultados electorales, de qué acuerdos vamos a tener. Pero sí que yo creo que lo que tenemos ya son todos los candidatos preparados, todos los programas electorales ya configurados para que en el momento de que llegue ese 23 de enero, que sí, no me equivoco, es el principio de la campaña electoral, podamos ya exponer realmente qué necesidades son las que realmente vamos a proponer los partidos y cuáles son las necesidades a cubrir de la ciudad y de todo Aragón. Yo creo que todos los partidos tenemos buenos candidatos. Yo creo que voy a hablar del mío, de Jorge Puello, pero del resto de la lista electoral de Zaragoza y de Huesca y de Teruel, pero creo que todos presentamos grandes candidatos y ahora lo importante es ver qué vamos a hacer los partidos, que es la organización la que va realmente a poner a Aragón en su sitio. Creo que durante estos días se ha estado viendo, primero en Extremadura hace unos meses y después ya con todo lo que está pasando siempre en las noticias, con la actualidad política, que estas elecciones muchos partidos lo están viendo como un gran tablero de ajedrez donde mover sus fichas y que Aragón es para unos un peón y para otros es un pequeñito peón, ¿de acuerdo? Porque muchos partidos que están en Madrid hoy van a ver estas elecciones como un termómetro para pasar a las siguientes, y yo creo que lo importante es centrarnos en Aragón, centrarnos en nuestra ciudad, centrarnos en nuestros municipios, en Aragón, en lo que queremos construir como aragoneses y aragonesas y qué es lo que vamos a hacer. Y desde luego yo, como representante de Chunta Aragonesista, vamos a tener siempre Aragón como prioridad máxima. Sin ir más lejos, hace 2 días se anunció la iniciativa en el Congreso para la financiación de la segunda línea de tranvía, que es algo que va a estar en todos nuestros programas electorales. Pues nuestro diputado nacional en Chunta Aragonesista, Jorge Puello, la ha presentado, ¿de acuerdo?, para que sea el Estado quien financie ese 50% de ese proyecto de la segunda línea del tranvía. Yo sí que he escuchado en otras elecciones como el Partido Popular o Vox o incluso la propia Pilar Alegría, cuando estaba de ministra en este gobierno, como esa línea del tranvía se iba a hacer, pero el proyecto lleva desde 2018 parado, lleva en un cajón, y ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de mover esa ficha, y eso hay que ponerlo en valor. Y eso va a ser el eje central de nuestra campaña. Aragón para los aragoneses y lo nuestro. Muy bien, José Luis, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros y espectadores. Buenas noches, Alfonso, por venir aquí con nosotros, y seguro que nos vas a contar cosas muy chulas. Bueno, nosotros tenemos nuestro lema de campaña, que es Aragón primero. Como ha dicho el compañero Diego, tenemos todos buenos candidatos. Tenemos a nosotros Alberto por Aragón, que desde hace 4 años es su lema, y nos alegramos que Pilar Alegría también lo esté empleando. El otro día lo dije, reconocemos que está picando Pilar por los pueblos, cosa que nosotros llevamos también muchos años. Nosotros nos hemos dotado de unas candidaturas, todas con miembros y personas del territorio, concejales, alcaldes, porque para nosotros es la base. No vamos a hablar solo de Zaragoza, y que sí que hay que hablar porque es importante, vamos a hablar de todo Aragón. Vamos a defender las cosas concretas. Entiendo que seguramente pues mi compañera Cristina es lo que siempre
Dice, y bueno, ¿y eso para qué? Es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hablar de acuerdos como el de Mercosur, que es muy importante para la agroindustria aragonesa. Solo recordar que tenemos una balanza comercial en la parte agroalimentera con los países de Mercosur, 400 millones de euros que les exportamos y 4.000 millones que les importamos. Una balanza comercial negativa de 5.000 millones en todos los sectores. La verdad que con todas las circunstancias que ha habido, pero nadie está diciendo nada, están saliendo nuestros agricultores a la calle, tractores. Yo creo que ya se han cansado. Sí, pero la verdad que todos los partidos políticos que representamos a Aragón teníamos que haber dicho algo. Lo hemos dicho. Sí. Diré también, o querré comentar, que para los votantes va a ser muy difícil abstraerse de lo que pasa a nivel nacional, pero lo que decimos todos, es inevitable, influye, por supuesto. Vamos a pedir y a explicar que salgamos a votar y reflexionemos para votar en lo que hacemos y hemos hecho aquí en Aragón, y que es muy importante porque lo que pasa en Madrid no siempre es reflejo de lo que hay aquí. Y han comentado mis compañeros la línea del tranvía, por decir algo. Nosotros hablaremos pues de las líneas de cercanías, a pesar de que nuestro ministro pues no esté en ello, pero líneas como el corredor del Huerva, tan necesario hasta Cariñena, lucha o contra hasta la Huesca, despoblación también, claro. La vivienda, yo estaba calculando esta mañana cuántos millones de metros cuadrados tenemos de suelo industrial, que muchos de ellos se podían transformar en suelo urbano, y no estoy diciendo solo en Zaragoza, estoy diciendo en los pueblos, aquellas épocas de nuestro amigo Zapatero, que hacíamos un montón de polígonos en los pueblos que están vacíos y que eso lo podríamos aprovechar porque están todos urbanizados, con sus caches, sus viales, el tema de desagües, la iluminación para dotar de vivienda también en el territorio. Y aquí lo decíamos durante muchos programas, que es muy fácil. Ciudad, 2.000 viviendas por año. Se incorporan en estas elecciones, creo que son 34.000 nuevos jóvenes a votar, de los cuales 23.000, casi 24, están en Zaragoza, y que no están desconectados, están más que desconectados. Sí, tienen una desafección total. Yo lo digo ahora que estamos todos confeccionando nuestros programas, todos necesitamos, pero ellos más, cosas concretas y cosas que entiendan y que les va a ayudar, pero al corto plazo, porque lo comentaba el otro día, no sé si fue aquí también, ¿no? Yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno de 18 y otro de 23, y trabajo y no necesitan, tienen hasta 3 trabajos, lástima que no les llega para nada, pero lo que tienen, no tienen vivienda, todo superinflacionado, necesitan todo acceder carísimo. a los bienes. No, eso es, y el truco no es subir más los sueldos. O sea, no es decir, ahora que les paguen 10.000 veces más. No, lo que tienen que estar las cosas a su precio normal. ¿Sabes? Y me decían, papá, si yo tengo 3 trabajos, estudio y uno repartido en Pisa, el otro que no sé qué, el otro no sé cuántos, necesito que no puede tener un piso 350.000 euros. ¿Sabes? Y en eso nos centraremos. Pues José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches a todos, a los telespectadores, por supuesto, a los compañeros y contertulios y a la moderadora o directora del programa. Darle la bienvenida a Alfonso. Como yo te diría, no sé, en este momento, porque además si llegas en un momento electoral bueno, pues casi me atrevería a decirte, en el buen sentido de la palabra, que eres el adelantado de Pilar Alegría. Acuérdate de cuando los virreyes, ¿verdad? Cuando los reyes, claro que para ser adelantado hay que tener reino, con lo cual eso habrá que trabajarlo bastante. Para mantener el título de adelantado hay que tener un reino, y entonces ya te nombran adelantado de esos territorios, como pasaba en las Indias. Voy un poco al tema de lo que tú has dicho, porque has empezado hablando de quienes han sacado buenos resultados, quienes sacaron peores resultados. Hombre, yo tampoco, y no tengo nada en contra de Pilar Alegría, pero me da la sensación de que va a tener los peores resultados que ha tenido el Partido Socialista en Aragón en todas las elecciones que ha habido. Yo creo las que es peores. más un deseo que una sensación. No es un deseo, sino es algo que se palpa en la calle, y que se palpa nada más que salgas un poquito a la calle. Ahora me decís que Pilar Alegría se está recorriendo los pueblos. A ver, los que hemos sido presidentes de Diputación, sabes, Alfonso, que las campañas no se pueden hacer en los últimos 30 días. A los pueblos y al territorio hay que salir todos los días. Y Pilar Alegría ha sido ministra del Gobierno de España y ha tenido tiempo
para usar su coche oficial y recorrerse, aunque solo fuera viernes, sábado y domingo, como han hecho algunos otros ministros un poco más espabilados, y no a lo mejor los más notables, para hacer territorio. Y esto hay que hacerlo durante más tiempo que no solo durante la campaña electoral, porque ahora Pilar Alegría, a mí me da la sensación que yo, por lo que conozco y he oído, solo se le conoce en Aragón porque estuvo en el Parador de Teruel, que es lamentable, pero es así, no ha habido nada más. Y luego también deciros que va a ser complicado. Nosotros uno de los primeros actos que tenemos este próximo domingo, reunimos aquí, viene Núñez Feijóo y van a estar todos los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y vamos a hablar, por supuesto, de esta cosa tan maravillosa que habláis vosotros, de que todo está resuelto. Y me recuerda un poco también a Joaquín cuando decía, aquí están los 86 millones y los traeremos, ni 86 ni 600 ni nada. Aquí al final lo que es vergonzoso es que una persona que está condenada, luego después de condenada ha sido, absuelta por el guisopo papal y además está en estos momentos no puede ejercer, está totalmente anulado para poder tener ningún cargo público, ninguna representación durante los próximos años, que sea la persona que no es ni tan siquiera presidente de una comunidad autónoma la que haya dirigido, la que haya organizado la redistribución de los fondos autonómicos de todas las comunidades autónomas. A mí me parece esto una bestialidad. Además, en Aragón concretamente, y esto sí que es muy importante explicarlo, estas cosas que van a venir no sé cuántos millones, de momento no se ha tenido en cuenta dos factores fundamentales. Yo decía que está inhabilitado el señor presidente de Esquerra Republicana. Hay dos factores importantísimos, Mercedes, que es, y tú lo has dicho antes, la despoblación, que no se tiene en cuenta con este reparto, y la orografía. La orografía es importantísima en Aragón, en un territorio muy extenso, muy poco poblado, y que esos son dos vectores importantísimos a la hora de hacer esa redistribución justa. Bueno, dicho esto, vamos a hablar también un poco en nuestra campaña, en fin, sobre todo esto, los directores de campaña, que son los que tienen que tomar las decisiones, pero me da la sensación de, por lo que yo he oído y he escuchado, que nosotros no vamos a hablar mucho de lo que vamos a hacer, como se hace en muchas campañas. Haremos, larán, y larán no lo hace nadie. Vamos a hablar de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que podemos enlazar con lo que ya estamos planteando. Por ejemplo, José Luis hablaba de vivienda. Bueno, pues nosotros, hoy por hoy, el ratio de más viviendas de todas las comunidades autónomas, yo te puedo adelantar que la tiene Aragón, de todas las comunidades autónomas. Hemos impulsado 3.000 viviendas, ya las hemos impulsado, de las cuales 600 están en construcción, en relación a las 84 que nos encontramos que se ejecutaron en la anterior legislatura por el Partido Socialista. Y estos son hechos. Por eso digo que nosotros vamos a hablar de las cosas que vamos a hacer, no, de las que estamos haciendo y las que podemos prolongar. Seguir en esa línea de inversiones, de traer inversiones a Aragón, buenísimas, que están ya planteadas, asegurar que luego la energía se pueda quedar en Aragón y que no nos la juegue ningún ministro en Madrid llevándose la energía a otra comunidad autónoma y nos dejen colgados, etcétera, etcétera, y tener los apoyos suficientes de un gobierno de España que hasta ahora es difícil que lo tengamos porque es un gobierno que no tiene presupuestos, pero que no tiene presupuestos hace un montón de años, con lo cual es tremendo. Y esto en principio es lo que yo puedo decir para reservarme para luego las réplicas y ahora dúplicas. Óscar que haga su exposición también y luego entréis a debatir, que por alusiones creo que todos vais a tener que hablar. Óscar, buenas noches, Mercedes, buenas noches al resto de queridos compañeros contertulios y sobre todo buenas noches a nuestros ilustrados espectadores, ¿no? Podía hablar muchísimo rato, pero bueno, voy a intentar ser breve. A mí que me gusta siempre empezar, o de más global a más particular, de más particular a más global. Voy a empezar por lo global. En este caso, a nivel internacional, porque por supuesto no voy a hablar de Groenlandia y tal, porque además, como dijo ayer Santiago Abascal, que nosotros aquí en España ya tenemos nuestra particular Groenlandia, sobre todo con el tema del acceso de los jóvenes a la vivienda. A nivel internacional tenemos un serio problema por delante, que es Mercosur. En este programa ya lo hemos abordado más de una y más de dos veces. Ha sido Vox el único, repito, ha sido el único que se ha opuesto y ha realizado iniciativas contra el acuerdo Mercosur. Esto es directamente la defunción, puede ser, o minar todo lo que es la capacidad de nuestro campo, de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Por los motivos que ya hemos expuesto. Ha dicho Jesús Luis antes que no se ha pronunciado ningún partido. Bueno, pues esto es noticia, aparte de todas las iniciativas que hemos registrado en
en varias instituciones. Ya a nivel judicial, esta es noticia de hace apenas hora y media, no llega ni a 2 horas, donde nuestro partido ha registrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto es otra exclusiva que os damos en este programa, denuncia el acuerdo de Mercosur para frenar un fraude legal y democrático contra el campo español. No lo voy a explicar porque es un poco farragoso, pero poco menos que esto invade competencias nacionales. Hay países como Italia, como Francia, que se han opuesto, y a España, con el peso que tiene el sector del campo y la agricultura, la ganadería, y sobre todo en Aragón, que duplica casi la media nacional, que sepan nuestros agricultores y nuestros ganaderos que todos han estado a favor de Mercosur, menos Vox, que es el único que defiende el campo. Además, es una pena que hayan estado en Bruselas, que hayan estado en otros países, en nuestro país, con tractoradas y todo, y bueno, y estamos condenando no solo a nuestros agricultores, sino también es una cuestión de salud. Porque aquí se están exigiendo una serie de fitosanitarios y de fertilizantes y una serie de calidades que ahora llegarán productos de Uruguay, de Paraguay, de Chile, Argentina, que están, y además puedes entrevistar a cualquier, a ver si algún día haces algún monográfico con sindicatos agrarios, agrupaciones agrarias y ganaderas, y lo explicará. Oye, que es que hay productos que están prohibidos en Europa desde hace 20 años y aquí lo estamos condenando. Y todo esto es por culpa del bipartidismo y todos los partidos con representación. Y nosotros, de luego, Vox, vamos a estar con nuestro campo. A nivel nacional, no me gusta hablar de encuesta porque además siempre todos, pues Vox sube. Bueno, seguramente no, es que España necesita más Vox, Aragón necesita más Vox. Sí que es verdad que complace ver 4 o 5 encuestas de diferentes medios de todo tipo de sensibilidades, nos dan todos una subida y sobre todo hay un hecho que me recuerda a Portugal. Me recuerda a Portugal porque, según indica, dice, en la mitad de las provincias de España o bien superamos o bien empatamos a la segunda fuerza, que sería el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, Vox es una apuesta de futuro. No estamos solo pensando en medidas cortoplacistas. Nosotros no vamos a decepcionar jamás a nuestro votante, ni a los presentes ni a los futuros, ni a los que no nos voten, porque tenemos unos principios y unos ideales, no lo vamos a abandonar. Nosotros no vamos a cambiar sueldos por principios, jamás. La prueba está pues que nos tuvimos que ir del gobierno de Aragón pues, por no cumplir con política migratoria. Un tema, y quiero ser breve y dejar paso ya al resto de compañeros, porque tengo mucho que hablar, pero en mi segunda intervención posterior sí que me gustaría hablar de algunos temas autonómicos, sobre todo me gustaría ser, por lo menos en este primer programa, que vamos a hablar en los próximos programas de mucho, lo que es de elaborar un diagnóstico. Me gustaría hablar brevemente de algo que todo el mundo está en desacuerdo, menos los separatistas vascos y la cúpula, y hablo de la cúpula del Partido Socialista, porque ni socialistas de a pie, ni resto de mandatarios del Partido Socialista está de acuerdo con la financiación a la medida de Cataluña. Es decir, no tenemos solo que soportar el Estado fallido de las autonomías, ya para empezar, con los privilegiados navarros y los vascos, sino ahora una financiación a la medida con Cataluña que van a perjudicar a Aragón. Y yo que soy muy de traer gráficos, sí, y ya simplemente por eso le damos el paso muy pero me gusta más que nada porque es visual. Sí. Y todo esto son fuentes oficiales que no he hecho yo el gráfico. Fíjense que estos son últimos datos tributarios, donde se ve el reparto por comunidades autónomas. He puesto en amarillo lo que es Cataluña y lo que es Aragón. Si Cataluña, esto es financiación per cápita de las comunidades autónomas. Cataluña, la quinta, ¿de acuerdo? En este gráfico, ¿de acuerdo? Una financiación autonómica por habitante de 3.822 euros por cada habitante. Resulta que con la nueva intención del gobierno, vamos a ver si esto se aprueba o no, va a pasar como por arte de magia, de la quinta va a pasar a la primera, de régimen común. De régimen común. Lo importante es dónde se va a quedar Aragón. No se va a ver. Entonces, Aragón, no, y además me alegro que me lo hayas dicho, porque además esto es otro informe que sí que lo recomiendo, sobre todo a expertos en la materia que lo lean, tanto el Colegio Economista como sobre todo de FEDEA, que esto es un informe que emitió ayer, donde ya directamente habla que Aragón va a ser la comunidad más perjudicada a la financiación por habitante ajustada. Aragón va a salir perdiendo. Y todo esto, insisto, demuestra que el Estado de las autonomías es un Estado fallido, que crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Alfonso. Ni Aragón ni ninguna comunidad va a salir perdiendo. Todas las comunidades van a salir ganando luego porque se les va a aportar más financiación. Luego te explicaré el truco cuál es. Pero mira, no quería yo detenerme mucho en este tipo de alusiones que nos habéis hecho, porque creo que lo que deberíamos hacer es venir aquí con propuestas, ¿verdad? Con proposiciones. Pero te voy a decir dos cosas. Cuando hablas de que no defrauda Vox ni engaña, has dicho, a sus votantes ni lo hará nunca, ¿te refieres también a esos cientos y miles de cargos de concejales, de diputados provinciales, autonómicos,
que han abandonado Vox en los últimos meses denunciando que vuestro partido, el partido de Abascal, es una farsa y que desde luego no es que engaña a los votantes, es que engaña a los propios que además que lo digas militantes. Porque es que además esto demuestra y por el lo demás, que tenéis. lo que sí que querría es darle las gracias a José Ignacio Senao por haber asumido también esta solicitud de mi compañera Pilar Alegría de una campaña limpia, aludiendo de una forma tan elegante al parador de Teruel. Bueno, la compañera Pilar Alegría, la ministra, estaba en el parador de Teruel trabajando, y ya vale de estas insidias, mientras que el señor Azcón, en dos procesos complicados para Aragón, como fue aquella dana que también sufrimos y el otro evento que tuvimos posteriormente, estaba en un momento en Galicia y en el otro creo que en Baleares. Pero creo que no deberíamos de centrarnos en lo propositivo y no en seguir. ¿Te parece, José Ignacio, que ya en Madrid la política que se está viviendo no es bastante desagradable, no genera bastante desafección y bastante descrédito entre los ciudadanos para que sigáis utilizando esos recursos? Si lo hacéis tan bien como tú dices, cosa que ya valoraremos porque desde luego los que sí que están muy contentos, es verdad, los constructores de esta comunidad autónoma están encantados. Pero claro, cuando uno oye a la alcaldesa decir que, hombre, que también hay que hacer viviendas de lujo en Zaragoza, porque también hay gente que tiene derecho a tener vivienda de lujo, no, si las viviendas de lujo ya existen. Y además las habitan siempre los mismos, evidentemente. Lo que hay que hacer es vivienda pública, vivienda accesible. Eso es lo que hay que hacer. Porque aquí, desgraciadamente, de los 700.000 habitantes que ya hemos superado la cifra, hay unos pocos ricos, unos pocos que además viven todos bastante juntos, ¿verdad? En alguna urbanización que todos conocemos. Los demás viven, los que tienen casa, en las circunstancias, y muchos viven, que lo podemos ver aquí enfrente de este estudio, ahí en la calle. Ahí ahora, debajo, en la Ribera del Ebro, tienes 30 personas viviendo, pernoctando. Esto nos tendría que dar un poquito de vergüenza, porque no debemos de gobernar para esos ricos, para que sean más ricos, como gobierna el Partido Popular. Debemos gobernar para que la generalidad de los ciudadanos de esta ciudad y de esta comunidad autónoma y de este país puedan tener una vida digna, una vida plena y en igualdad de oportunidades para poder acceder a todos los servicios educativos, sanitarios, sociales y demás. Y esto es algo que siempre nos diferenciará, por suerte o por fortuna, del Partido Popular y que desde luego no vais a conseguir acallar hablando del parador de Teruel. Si ese es todo el argumentario que tenemos que utilizar, pues podemos entrar a tirarnos trastos a la cabeza, pero yo te rogaría, José Ignacio, porque te conozco... A los constructores, luego te hablaré de las empresas de construcción. Nos también conocemos desde hace muchos años y yo de verdad te tengo por un caballero y no pensaba que ibas a arrancar con ese argumento. Pues sí, lo digo porque es bastante capcioso, sabemos todos que es un tema además que es absolutamente falso y no demos pábulo a esos bulos y a esas noticias fake. A partir de aquí, propuestas, insisto, bueno, las desgrana mi compañera en cada pueblo al que está yendo cada uno de estos días. Es que hay días que visita 2, 3 y 4 pueblos, es decir, y las está... otra cosa es el recogimiento que los medios hagan o dejen de hacer, porque los medios también, ¿verdad?, a veces tienden a de alguna manera promocionar o difundir más ciertos mensajes, seguramente porque quien tiene las instituciones les inyecta más dinero público y a lo mejor por eso pues se sienten mejor tratados. Pero lo que queremos es una cultura en la que se invierta, una educación de calidad, una sanidad de calidad, unos servicios sociales de calidad, que se reduzcan las listas de espera en sanidad, que se reduzcan en dependencia, que se piense en todos los ciudadanos y no solamente en algunos sectores, porque claro, cuando estéis hablando de que nos fríen impuestos, hombre, vamos a ver, si lo que están haciendo algunas comunidades como Madrid es hacer dumping fiscal, es decir, rebajar impuestos para luego decirle al papá Estado, dame más dinero que necesito más dinero para gestionar mis comunidades autónomas, porque ¿qué problema hay en que los que más tienen paguen más, que es el sistema distributivo de la riqueza realmente? ¿Qué problema hay? Claro, no, como los que pagan más son las personas que de alguna manera controlan, entre comillas, los resortes del poder, pues no, estos que ya son mejor, que viven mejor, vamos a privilegiarlos más. Esta es la diferencia básica entre la izquierda y la derecha. Luego te diré lo que nos cuesta a las familias todas estas políticas. Claro, pero ¿qué políticas, Óscar? ¿Me vas a decir lo que oí yo el otro día en un consultorio que me dio vergüenza ajena a que yo había ido a una consulta médica? Pero yo, ¿por qué tengo que esperar mientras entran aquí ciudadanos, bueno, vamos a decirlo educadamente, extranjeros que seguramente no cotizan?
Hombre, porque hay una ¿Tú cosa que sabes se llama cuántos- solidaridad. Efectivamente, cosa que pero tú vosotros sabes, no conocéis. Pero el descontrol que hay inmigración en este país, tú sabes que en Aragón, que además pero, lo Óscar, expliqué en ¿cómo este me programa, puedes hablar a mí nos de te está inmigración? costando en este Escúchame, país. Tú invitarías que a tu Cayetana casa. Álvarez de tú Toledo invitarías a es tu casa, argentina y Rocío tú abres la Monasterio es puerta de tu cubana. casa libre, tú abres la puerta de tu casa Escucha, libremente y te abren el frigorífico. ¿Lo hace sí o no? que este discurso Cuéntamelo, ¿sí o no? es que Control hoy ha salido en de la las televisión fronteras, G.D. Vance, que el es lo que vosotros vicepresidente, que ha visitado Pero, Groenlandia mira, con su esposa, que es hindú. Tú sabes, su esposa es hindú. mira, los Esos espectadores inmigrantes tienen que- sí, no no hay supone- que expulsarlos. ¿Verdad que, Perdona que te interrumpa. ¿verdad que el ICE no expulsa a la esposa hindú de J.D. Vance? Porque, hombre, la mujer del vicepresidente. Suena Si fuera, mira, yo si te- fuera yo te una explico. presidenta, Mira, aquí en o Aragón, si lo que fuera dijo este una señor, tú sabes profesora lo que o nos una cuesta. enfermera, seguramente Nuestro ya partido estaría y el pasado programa lo detenida y comentamos, arrestada. que no pudiste estar. 10 millones de euros nos cuesta, son casi 20.000 visitas que hay. En la sanidad, por Oye, supuesto, es oye, universal y hay perdona. que ser humanitario, Perdona, por supuesto. ¿cuánto le Pero costaba las fronteras al- no cuánto pueden le estar costaba a las abiertas. No familias tenemos el capacidad chiringuito que Esperanza económica, Aguirre le montó presupuestaria a ni Santiago Abascal financiera cuando era de militante del atender PP a para todo una el fundación mundo. en la Comunidad de Madrid? Óscar, ¿cuándo No no lo hay vais dinero. a decir lo que le costó eso a las familias? Que no tenemos ¿Cómo dinero podéis para hablar de financiar a chiringuito todo? cuando Abascal En tu estuvo casa. cobrando 3 años y pico de un chiringuito que el único sueldo que había, la única Mira, finalidad yo que te tenía estoy hablando de era pagar un Aragón. sueldo? Hombre, Mira, podemos no me hablar habléis de lo que tú coherencia, quieras. Óscar, Podemos hablar de lo que tú quieras. Pero de perdonad, datos de aquí, Mercedes, 10 perdona, millones. no quiero alterarme, que pero solo sencillamente una creo que hay que tener lanzar mucho que- cinismo, mucha hipocresía para hablar de cuánto nos cuestan las Alfonso, cosas. no, es que sobre hay que todo en un decirlo, partido los liderado ciudadanos por un tienen derecho a señor que ha vivido saberlo. siempre de la teta Los de la ciudadanos administración. tienen Esto es derecho a el debate. Pero saberlo. ¿dónde ha cotizado Abascal en su vida? Tienen- En una empresa privada. No, que si no ya sea entras el al tema sueldo personal, público. entra si quieres. No, no, pero no, los ciudadanos, no, 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 10 millones de euros. José Luis. 10 millones de euros. En defensa un poco de nuestros vecinos migrantes, y es una pena porque los que van al médico son los que trabajan y los que están cotizando, los que no trabajan y están aquí, tienen tanto miedo de eso que no van a los médicos. Se automedican o lo sufren en dolor. O sea, te digo que, y es una pena porque deberían realmente ir, cuando están malos, a los centros médicos. Y quería decir solo la puntualización. La gente que está durmiendo en la calle y está de forma irregular no va a los médicos, van a las farmacias directamente o van a donde ¿Y por pueden. qué pasa eso? Por una política Por de fronteras miedo, abiertas. por miedo. No, pero eso Por pasa miedo a por una que política de se fronteras piensan que los van a abiertas, y eso es deportar. inhumano para estas personas. Eso es inhumano para estas personas. Son víctimas de las mafias. Y el gobierno socialista y sus socios de izquierda lo están permitiendo. Todo esto es insufrible. Hay un encarecimiento por culpa de la invasión. Nuestro país ha crecido en 3 millones de personas en 5 años. No tenemos capacidad presupuestaria para financiar hospitales, ni sanidad, ni vivienda. Pues a ver, ¿qué Y luego dice te daré el algún dato. izquierdas, Es imposible. Diego? A ver. No somos la ONG del mundo, perdona. No, tranquilo, Óscar, termina, no pasa nada. Relájate que Esto, no te vamos a decir esto nada. es el periodo preelectoral. El y furor, además el furor. El ¿verdad? furor, el furor. A mí, Esto pasa todos los días. El furor. sí, en todos los bares de Zaragoza, eso está clarísimo. Pero a mí, llevamos, ¿qué? Media hora de debate y volvemos otra vez a hablar de políticas nacionales y de cosas que Es no difícil interesan a el Aragón. separar, Yo sé que has pero- dicho que es difícil separarlo, pero Sí. yo creo que estas elecciones son en Aragón. Y podemos hablar de inmigración y podemos hablar de que si yo metería en casa de Óscar a alguien o no. Pero o no perdóname, iría a Diego, perdóname un inciso. Tienes razón, volvemos siempre a lo nacional. Pero ¿sabes por qué? Porque estas elecciones que son en Aragón han sido motivadas por una situación de política nacional. Porque estas elecciones que ha convocado el señor Azcón han sido motivadas por una cuestión de política nacional, porque le interesaba, o creía que le interesaba al Partido Popular, convocar elecciones en Extremadura y en Aragón. Correcto, Otra cosa es los resultados que Correcto, salgan. pero mientras Sí, sigamos... por supuesto, eso es una opinión mía. Sí, pero mira, En una gran bola de ver el futuro. Eso es mi opinión, José Ignacio. Seguramente las hemos convocado porque era encantador, ¿verdad? No, Convocarlas. Porque Sí, teníamos que vernos aquí en este debate. sí, hoy, pero mira, seguramente. pero al final Como estamos dije yo y otra- Óscar se enfadó, porque el bloqueo de Vox, que ya me lo explicó que no, pero como lo dije yo. Pero bueno, por algo será la Perdón, que hemos interrumpido. No, sí, aquí. que volvemos otra vez a lo mismo, Diego. volvemos a hablar a nivel nacional y es lo que yo no entiendo, ¿por qué en unas elecciones que pasan en Aragón no hablamos de las medidas que vamos a hacer en Aragón? Habéis empezado todos a hablar de el acuerdo de Mercosur. Fantástico, podemos debatir sobre eso. Hemos hablado también de la reunión que ha ocurrido hoy con las comunidades autónomas, en las cuales se ha hablado de la financiación autonómica con un rechazo total y absoluto de todas las comunidades autónomas menos Cataluña. Por cierto, Xunta Aragonesista lo ha dicho desde el principio, no aprobaremos tampoco una financiación singular para Cataluña, bajo ningún concepto. Pero es muy interesante el gráfico que has traído. El primer gráfico que has traído, en el cual se ha visto en qué posición ocupa tanto Aragón como Cataluña en esa financiación autonómica. Yo Pero he más visto me el llama la País atención... Vasco y Navarra que
digo, lo estoy, vamos. Y esa es la gran medida a lo mejor que tendríamos que construir. ¿Por qué ellos ¿Qué sí que tienen esa diferencias? financiación? Bueno, hay una cosa que se llama Hacienda Foral, que está en nuestro estatuto, ¿de acuerdo? Y que tal vez eso sí que tendría que ser un fruto de este debate, de estas elecciones. Eso Que crea más es- desigualdades. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo, pero bueno, yo no creo que genere Luego una te metes hacienda en temas foral. técnicos. Lo hemos comentado por Perdona. WhatsApp. Yo no creo que una José Luis, hacienda foral Lo tenemos en genere nuestro desigualdades. programa. Sí, Yo creo sí. que son las políticas las que crean desigualdades, ¿no? Que también. Pues entonces me estás dando parte de la razón. Entonces sí que es cierto. Que luego porque te diré los motivos. Hay sistemas, hay muchos sistemas en el mundo, ¿de acuerdo? Donde hay haciendas por territorios y luego se constituyen en un país, ¿de acuerdo? Y funcionan perfectamente. Incluso te diría que mejor que nosotros. Puedes hablar, si quieres, acuerdo? con técnicos de Hacienda, y perdona que te interrumpa, y con inspectores que te darán su opinión. Sí, claro que sí, pero si es que no es un tema de solo de opinión, si nosotros estamos aquí para hacer política. Una cosa es la opinión que pueda tener un técnico, que es respetable y es adecuada y seguramente es muy ducha en según qué actos legales y qué movimientos legales, pero también tendremos que tener políticas, ¿de acuerdo? Yo puedo estar de acuerdo en políticas de migración como tú las que estás comentando y presentar medidas totalmente distintas. Y ambas pueden dar buenas soluciones, dependerá también de cómo las queramos llevar a cabo. Simplemente dos detalles que no quiero interrumpirte mucho. No, simplemente es eso, que te comentaba de técnicos, inspectores y tal, sobre todo con el tema de la agencia, salió a colación con la agencia tributaria catalana y tal, hacían hincapié con el tema del fraude, sobre todo se echaba la mano a la cabeza porque se puede perder información en esta lucha contra el fraude y en segundo lugar lo que son las economías de escala. Bueno, pues habrá que preguntarle a los ciudadanos de Euskadi y de Navarra si realmente ellos están más preocupados por el fraude que un ciudadano de Cádiz. Y luego otro tercer aspecto, y Porque perdonar, yo- que no quiero yo- abusar. sí, es que que no esto quiero me abusar. parece Espera, que hable No, pero acuérdatelo porque le toca a Vale, José Ignacio has planteado un García. tema Sí, interesante. sí, sí. Sí. Has planteado un tema interesante. Un ciudadano de Cádiz no está preocupado de la corrupción porque entonces, como tiene una hacienda nacional, sí que está tranquilo porque todo se decide en Madrid y se tributa lo que se manda en el Congreso y tal. Y un ciudadano de Navarra sí, porque claro, la hacienda foral, al ser autonómica, pues tiene más riesgo de corrupción. Yo creo que eso no es verdad. Una palabra te digo, ¿vale? pensiones. ¿Tú te imaginas que todos fueran forales? Desde luego, País Vasco, Navarra, por ejemplo, o Cataluña no podrían pagar las pensiones. Te vuelvo a repetir. Lo que está claro es lo que plantea Alfonso, que dice que todos vamos a tener más. Y eso no puede ser, eso No, es una mentira. no. Luego le daré datos Porque también para que vea si todos los datos tenemos más, oficiales. ¿quién lo va a poner? ¿Lo vas a poner Claro. tú? Y ya dio la José respuesta Luis, en aquel, vamos. hace muchos años Teodoro Villar, que dijo que iba a comprar más máquinas de hacer billetes. Sí, y claro. traca. Inflación. Y yo quería hablar, bueno, un poco. Un cero más. No voy a entrar en el tema de por qué una de las razones los técnicos y fiscales se oponían a la agencia tributaria catalana, porque una razón era la personal y es lógica, dice, porque tenían mucho miedo a su estatus nacional y que les defiende tener un sistema de cobertura española. Pero por el tema de la hacienda o con el reparto ha sido noticia esta mañana, ¿no? Un supuesto Excel que pasó Villa a María José Fontero y dice, Aldo, que quieras, pero nosotros queremos 5.000 millones más. Nosotros estamos un poco también como nuestros compañeros aquí aragonesistas, queremos gestionarnos nuestro dinero, ¿sabes? Y nosotros tenemos tantos derechos históricos como otros. Esta mañana también miraba un poco, ¿no? Ya no remontándome más que a Belloc, ¿no? Pues como la Corona de Aragón fue de los primeros con una visión europeísta, y que no nos achantemos, que es que los aragoneses hemos hecho Europa, hemos hecho nuestro Estado, estamos haciendo un montón de cosas y que si realmente pensamos a quién tenemos que votar y quién va a hacer cosas por Aragón, pues eso es lo que tenemos que lanzar para el día 8 de febrero. El tema de lo que hemos dicho de Mercosur, pues claro que nos afecta y mucho, porque claro, digo, Aragón es una potencia agroindustrial, y nosotros es verdad que no tenemos industria la que conocemos del sector Transformadora, por decirlo secundario, de alguna manera. pero es que lo que decimos, digo, si nosotros producimos, pero también nosotros transformamos los productos agroalimentarios, pues mira cómo está Lérida, o Lleida, como le... No, es que verdad. Cadena de Digo, valor. sí. ¿Qué más podemos decir? El tema de la sanidad. Digo, pues entre unos y otros hemos destruido lo que es la atención básica del ciudadano, que es la atención primaria. ¿Qué está ocurriendo?
Hoy huelga de médicos. Sí, 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 otra sí. vez. Pero en todo, Claro. yo venía ayer. Otra vez Pero es a nivel dedicando- estatal, no solo Sí, sí, en Aragón. no, yo venía. Sí, sí, a Otra nivel vez- estatal. Otra vez huelga de médicos, otra Sí, vez, sí, sí. de acuerdo, los profesionales de la sanidad demandando y defendiendo la sanidad A mí me pública, gusta. que es de todos. Sí, sí, no, pero No a va mí me a gusta. contribuir a Yo bajar venía. las listas de Yo espera, desde bajaba, luego. bajaba ayer de Gerona, y es claro, allí pues escuchas las cadenas de radio en el coche, pues las de allí, ¿no? Las Sí, de allí. claro, sí, sí. Pero no, pero, y están, dice, mañana huelga sanitaria. Y decían, y la culpa, lo sentimos, la culpa es de nuestra Consejería de Sanidad, que tiene dotadas, ¿no?, por el Ministerio. Y aquí igual. Quien ha cerrado en Zaragoza los puntos de atención Eso continuada es. ha sido la Consejería de Sanidad Eso del es, sí, sí, Partido sí. Popular. Este que hace también las cosas. No, que por eso digo, si tú cierras la primaria, ¿dónde vamos los ciudadanos? Si la tenemos que hacer, o la colapsas, 3 semanas para que te atienda, vas a colapsar las urgencias, lo que hablamos el otro día, y colapsas las urgencias, te encuentras a los médicos desesperados, de cuando entraban a las 8:30 y salían a las 3, están a las 5 de la tarde aún atendiendo la pobre gente que los ¿Cómo ves. se llama la ministra de Sanidad? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. No, es médico. ¿No? Sí, es No, médico. bueno, Sí, anestesista. Pero Anestesista. las competencias sanitarias se siguen Están prestando cedidas, desde sí, Madrid sí. o están cedidas a La huelga es autónoma. esta. Lo que sí que, Hombre, claro, lo oye, que sí José que Luis, pedimos desde el perdóname, Partido Aragonés. yo puedo poner un caso que lo Sí, puedo sí. acreditar. Sí, Yo sí. pedí una consulta en mi médico de atención otra primaria semana. el 8-19 de diciembre, si no recuerdo mal, y me la dieron para el 11 de Sí. enero. ¿Sabes dónde tuve que irme? A urgencias. A urgencias, Y menos mal, sí. porque tenía una neumonía. Sí. Si espero a que me cite y lo mi siento médico, decir, igual yo, me muero. Yo pido cita también, yo estoy en el canal, pido cita y 3 semanas. ¿Qué hago? Pido cita a la enfermera y luego voy a la enfermera y dice, pero si tú no, dice, es que 3 semanas, llámanos por teléfono, digo, si no podéis coger el teléfono, ¿sabes? Y ya te digo, y la teníamos muy bien, que la teníamos muy bien. Yo creo que fue, además lo hablamos el otro día, fue un pequeño experimento que se ha hecho, yo no sé por qué, pero que hay que decir, me equivoqué, vuelta para atrás, me equivoqué, vuelta para atrás. José Ignacio. Paso palabra. Bueno, yo quiero decir Temas, que estamos tocando temas estamos importantes y hablando arduos, todos de Madrid. Suelen hablar menos de Madrid los que han estado gobernando en Madrid o apoyando al gobierno de Madrid, claro, porque ahí hay que tapar bastantes vergüenzas. Hablamos de sanidad y fundamentalmente, aunque las competencias están delegadas, viene mucho problema de que no haya médicos de la ministra de Sanidad. De la ministra de Sanidad es la que tiene culpa de que no haya médicos en España, Las no solo en Aragón. ¿Las hace la ministra y no te de Sanidad o se hacen aquí en la y no te he Agencia? interrumpido antes. Hombre, no has parado de interrumpirme, pero vaya bien, ya me Alfonso callo, no te Gómez preocupes. Gámez ha venido hoy aquí con una piel muy fina, finísima. Yo lo conozco hace muchos años y sé que tiene la piel como las tortugas ninja, o sea que a prueba de puñales de un lado de otro, o sea que Es un chiste. Tú tampoco tienes la piel de un bebé. y realmente yo que nunca me subo Está bien, sino así, que realmente a mí bajar me encanta tensión. el debate y hablar de todo, hablar de Madrid, hablar de Zaragoza, hablar de Huesca y hablar de Teruel. El problema es cuando uno tiene que defender a una candidata, y vuelvo a hablar de la candidata que ha estado en Madrid hasta hace pocos días y que ha sido un poco como la depuradora de las mentiras permanentes de un presidente que se llama Sánchez, Pedro Sánchez, no sé si te suena de algo, que por la mañana dice que es noche y por la noche dice que es día. Y ella, la pobre, ha tenido que decir, cuando era portavoz del gobierno y portavoz del partido, sí, Guana, es de noche aunque sea de día y ahora es de noche aunque sea lo contrario. Llueve, no llueve, es decir, este es el problema que uno tiene cuando tiene que representar, en este caso, no solamente tú, sino el problema lo tiene el partido, en el asunto de que ella no va a tener probablemente toda la culpa, la tiene en cuanto a esa herencia que ha recibido de los trabajos que ha realizado a través de la representación del señor Sánchez a lo largo de esta legislatura como portavoz del gobierno y portavoz del partido, que le ha tocado hacer de todo. Y por lo tanto es complicado explicarlo, ya digo, por mucho que se recorra a los pueblos, no sé qué es lo que le dirán los pueblos. Cuando vaya a Santa Liestra, ¿sabes? Ahí arriba al norte, ¿verdad? O a la zona de Maella, pues tendrá que ir explicando en cada punto geográfico de la provincia, si se sitúa, lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y cuando vaya a Huesca, cuando vaya a La Hoya, y cuando vaya al Maestrazgo, y cuando vaya al Barracín, tendrá que hablar de todo. Y ya digo que en 30 días no se puede hacer una campaña. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, y además habrá una resolución final. No hay que ponerse nerviosos.
hay unas elecciones, cada uno, como digo, va a plantear sus propuestas. Nosotros, insisto, en que estamos planteando las propuestas sobre lo que ya hemos hecho, porque ya digo, es muy fácil hablar. Yo te podría hablar, Alfonso, de cómo estaban las listas de espera cuando gobernaba el Partido Socialista en Aragón. Eran inferiores. Bueno. El día que quieras vemos los datos que matan los relatos. Eso lo dices tú. Han crecido. No, lo digo yo, no lo dicen los datos de la propia Consejería de Sanidad. No, del Ministerio. Lo único que puedo decirte es que nadie en política, cuando se presenta a unas elecciones, es absolutamente santo. Nadie. O sea que no podemos presentar, en este caso, a Pilar Alegría como si fuera una monja ursulina. Es decir, es una persona que se presenta, que defiende sus ideas, pero que tiene un lastre y tiene algo evidente que ha pasado a lo largo de estos años. Y eso no se puede ocultar, y eso no se puede callar. Y yo aquí he sido suave en lo que he dicho, no he querido hablar de otras cosas que si quieres hablo. Yo me siento muy orgulloso que sepas de representarla y de acompañarla en este proyecto. Ya lo sé. Porque para empezar va por los sitios, primero con la verdad, y segundo con una sonrisa. Bueno, si es la verdad de Sánchez... Lo de la crispación ya lo ponéis vosotros y los compañeros de Vox. Si es la verdad de Sánchez, me parece a mí que... no, la verdad de Sánchez no es la verdad de Feijóo. Feijóo es infalible como el Papa. La verdad de Sánchez. Bueno, y entonces... me hace mucha gracia porque a veces tiene un verbo, Alfonso tiene un verbo muy fluido, muy tal. Oye, estarán contentos los constructores, que no se da cuenta de lo que dice. Hombre, si están haciendo tantas viviendas, algunos constructores, ¿no? Mi querido Alfonso, estarán contentos de lo que ha hecho el Partido Socialista y los amigos de Sánchez. Que suena, ¿no? Todas esas sociedades y, en fin, los dos secretarios generales que están en la cárcel o han estado en la cárcel, pues esos constructores están muy contentos. De organización, ¿no? Algunos en Navarra, por cierto. Por lo tanto, no voy a hablar más. Y luego también hay Parachá. Cuando decís... Perdona, no, que no he terminado. El Partido Popular alecciona el resto de corrupción es ahora tienen 50 y tantos juicios pendientes. Ahora, estamos hablando de constructores. Yo no he hablado de corrupción ni la he nombrado. Es que el Tumas a mí desde luego no me gusta, pero tiene toda la razón Diego. Y te voy a decir una cosa, Diego. Vosotros, que ahora pedís muchas cosas para Aragón, por ejemplo la financiación, yo no os he oído decir nada cuando habéis estado allí sentaditos en la poltrona aguantando el gobierno de Sánchez, porque a veces es fácil decir, espérate, dice, calienta que sales. ¿Será que no habrás visto ningún vídeo? Y allí calladicos hasta la hora de la verdad. No habrás visto ni a Jorge Pollo negándose con la financiación, votando en contra del propio, rompiendo la disciplina de voto de Sumar. ¿Y qué habéis conseguido para Aragón? ¿Qué es lo que habéis conseguido? Estamos consiguiendo para Aragón, estamos consiguiendo que realmente tengamos un partido que se preocupe. Esa se la dejo a Óscar. Pero que realmente hay diputados del PP por Zaragoza en el Congreso que seguramente muchos de los que os voten en el 8 de febrero no sepan ni los nombres, porque no se les escucha, porque no sabemos quiénes son, ¿de acuerdo? Y por ende a otros partidos. Aquí sí que tenemos nosotros un candidato que ha incluso enfrentado a su propio partido, a su propia coalición, ¿de acuerdo? A su propio grupo parlamentario, ¿de acuerdo? Por sus ideas y por Aragón. ¿Qué quieres más? Que si tuviéramos 40 diputados, que no los podemos tener, seguramente haríamos muchas más cosas. O los 90 y tantos que se puede tener del PP. Yo termino ya y te diré, Alfonso, que yo creo que en estas elecciones aquí todo el mundo tiene que plantear las cosas como son. Y yo creo que deberéis de emplear un poquito la moderación. Sí que tenéis que emplearla vosotros, porque si algo está encrispado, precisamente... Es lo que ha pedido Pilar, una campaña de propuestas, no de descalificaciones y de insultos. Ese manual que pero ya hemos visto en qué tono viene el PP y Vox. Eso viene en la página 3 del manual de las buenas costumbres. No lo habéis usado para nada en el Congreso de los Diputados ni en el Gobierno de España. No hay consultar en el Congreso de los Diputados y llamar a un presidente legítimamente elegido y nombrado presidente felón, traidor, asesino, proxeneta y peores cosas que por vergüenza y respeto a los que nos ven, no voy a repetir, ha sido al señor Feijóo y al señor Abascal. Perdona, eso lo dices tú. Y creo que lo puede ver todo el mundo que vea los resúmenes de televisión. Eso es un vocabulario tabernario que probablemente utilizarán algunos diputados del PSOE. Se ha utilizado en esos lugares donde se reúnen a Abascal. ¿Me permitís de proxenetismo comentar algunas de las propuestas del grupo, digamos, de nuestro partido Vox,
que de momento la tercera fuerza. Vamos a ver si en un futuro ya podemos ser la segunda fuerza, porque lo que estamos convencidos o la primera, o la primera fuerza en un futuro. Hay que trabajar mucho y poco a poco vamos, como se dice la expresión chino-chano, ¿no? Pero bueno, contando paso firme. Mira, y os comento, ayer, por ejemplo, en el mitin de Abascal, ¿no? Pues es un poco la premisa que lanzo aquí. Lo que comentó Santiago Abascal indicó, a diferencia, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, que han duplicado prácticamente el número de diputados ahora, si pusieron de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, en incrementar el número de diputados en las Cortes de allí, de Castilla-La Mancha. Santiago Abascal ha comentado que una de las primeras propuestas tiene que ser reducir y llegar a un acuerdo para reducir el número de diputados en las Cortes de Aragón. No es normal tener tal cúmulo de decenas de diputados en nuestras Cortes de Aragón. No son necesarias tantas. Luego, en primer lugar, todo esto nos sale gratis. Es decir, el tema de las autonomías no nos sale gratis. Por ejemplo, en el año 2000, antes de la crisis inmobiliaria, casi el año 2007, la deuda per cápita por cada aragonés eran de 879 euros. Los últimos datos publicados de deuda por cada aragonés, de deuda solo de Aragón, son de 6.873 euros. Es decir, hemos multiplicado pues por 8, sí, permíteme, hemos multiplicado la deuda por 8 o por 9. Para esto queremos un estado de la autonomía, donde fíjense en el gráfico amarillo como no hace más que subir la deuda. ¿Vivimos mejor los aragoneses? No siempre. Esta otra negra esta otra pequeña, pues es la deuda que tenemos con el FLA, la famosa quita que quiere hacer sobre todo a los catalanes. En tema de sanidad, pues es que es una pena porque el Partido Popular no ha logrado superar pues la crisis sanitaria que tenía con el Partido Socialista. Y doy datos oficiales del Ministerio, los últimos publicados. Somos la segunda peor comunidad autónoma en atención sanitaria en cuanto a que te reciba un especialista. Las medias son, de toda la especialidad, 131 días, la media ponderada. Y las intervenciones quirúrgicas, una operación tardamos 138 días, es decir, casi 5 meses. Otra propuesta, ¿por qué no tenemos una tarjeta sanitaria única para toda España? No fragmentada por toda. Por eso creamos ciudadanos de primera y de segunda. Una tarjeta sanitaria única. Tenemos el sistema fallido que comentaba. A nivel de espera que vais a hacer. Claro. Pero es que además, claro, hombre, es que por eso precisamente hay que empezar a hacer un presupuesto bien estudiado desde el principio, que las prioridades son sanidad y educación. Lo que no es normal en sanidad son esta lista de espera, porque es que encima, además, en educación, pues que en educación, cuando estaba el Partido Socialista, es que eran los peores, los profesores, lo he dicho aquí 1000 veces, los profesores peores pagados de España. No lo digo yo, lo decía hasta un informe de comisiones obreras. Y siguen siéndolo, por cierto, de fiscalidad. No lo ha mejorado el PP, con tema de fiscalidad, permíteme, que es que quiero, sobre todo, ser muy didáctico, en este programa de hoy, porque a nivel de fiscalidad, es decir, hemos estado ahora con el gobierno, el Partido Popular, que nos fuimos del gobierno y solo hubo la rebaja fiscal, casi cuando estuvimos nosotros. Lo que es en Aragón es la tercera comunidad autónoma más cara a nivel de impuestos. Solo nos supera lo que es Cataluña, la primera, y Asturias la segunda. Y Aragón es la tercera comunidad autónoma más cara. Por ejemplo, lo que es en el IRPF somos la cuarta comunidad más cara. ¿Por qué no se deflactan tarifas? ¿Por qué no se simplifican tramos? Es decir, estamos copiando lo mismo que está haciendo Sánchez. Lo que antes comentabas, todo esto de la financiación, oye, que se cede más dinero del IRPF, del IVA a las comunidades autónomas, del 50 al 55. ¿Esto quién lo paga? Lo pagamos el resto. Cada año que pasa, entre 200 y 300 euros por contribuyente, estamos pagando más por la no deflactación. ¿Me perdonas, Óscar, un minuto? Y es así. Que te quiero hacer no una pregunta. Pero una pregunta muy concreta. Esas asignaciones a los grupos parlamentarios y municipales que Abascal obliga a mandar a Madrid, a la Fundación Disenso, de la que es presidente ahorita, ¿quién las paga? Ya no te interesa, no quieres escucharme. ¿Quién las paga? Los ciudadanos. Está todo auditado. Mira, no queremos hablar de la Fundación del Partido Socialista. Por favor, lo de Revuelta también está auditado. No, pero está auditado lo de Revuelta. Bueno, hombre, vamos a ver. Es que habláis de reducir diputados, hemos denunciado pero precisamente a esta asociación nosotros. Mira, os fuisteis del gobierno de Extremadura y ya estáis deseando entrar con una viceconsejería, con una vicepresidenta y 5 consejerías. Con tema de industria, por ejemplo, tenemos ahora una serie de... No, permíteme porque estoy... pero es que caramba, es que lo que estás haciendo... Estamos aquí, por ejemplo, el tema de industria. Por culpa vuestra, en este caso, manipular absolutamente las cosas. La principal industria es la del automóvil. Fíjate los expedientes de regulación de empleo que tenemos en empresas, pues como creo que era Filtrosman, o ahora, por ejemplo, Enteca. Es que se está debilitando. La Stellantis, la antigua Opel,
está fabricando un 33 o un 34% menos de coches respecto a hace 3 años. ¿Te parece poco grave esto? Con toda la industria del automóvil. ¿En el cual habéis estado vosotros? Es que es lo que no entendemos. No, es que precisamente nos fuimos por el principio. Y luego ya finalizo. Y finalizo. Se llena la boca, Óscar, y luego para finalizar. Y el vicepresidente no las y luego para no hizo nada en 2 años. Y finalizo ya porque, en fin, porque también tengo que ceder el paso a los demás y te noto con ganas. Ya muy rápido, voy a dar una serie de estadísticas. Voy a dar, y ya lo último que voy a decir es que no podemos tolerar la inseguridad creciente que tenemos en nuestros barrios. Y voy a dar una cifra en Aragón, porque aquí sí hemos venido ya a hablar de Aragón, voy a dar las cifras en Aragón desde que está el presidente Sánchez. Se han multiplicado por 5 en Aragón los homicidios, los asesinatos en grado de tentativa. Se han multiplicado por 2 los delitos graves y riñas tumultuarias. Se han multiplicado por 3 las agresiones sexuales con penetración. Y se han multiplicado por 2 los robos con violencia e intimidación. ¿Es este el país que queremos? ¿Es este el Aragón que tenemos? Queremos un país como Estados Unidos con Trump, con la policía deteniendo a profesores, a enfermeros porque han nacido en otro país o porque son hijos de gente que emigró de otro país y que los detenga. Y cuando alguno protesta y si se descuida, pues acaban muertos como han acabado en Minneapolis o como han acabado en alguna otra ciudad. ¿Eso es lo que queremos? ¿Un Estado fascista? Nosotros no. Desde el Partido Socialista no. Queremos un Estado de libertades para todos, donde la gente pueda tener su propia identidad sexual, pueda tener su propio proyecto de vida sin tener que ajustarse al que le guste a un Estado totalitario como es un Estado fascista, donde nadie nos diga lo que tenemos que ser o lo que tenemos que hacer. Y te voy a decir una cosa, Óscar. Todo esto que has estado diciendo... Son realidades. Nada. Son realidades, nada. Son realidades constatadas con datos oficiales de vuestros gobiernos. Permíteme. Instituto Nacional de Os fuisteis muy ofendiditos porque se traían menores migrantes, ¿verdad?, a las comunidades autónomas. Y Azcón quiere traer y más, ahora no ya estamos de estáis acuerdo locos por tampoco. volver a entrar. Cuando dimitió el señor Nolasco, el señor Azcón, no lo digo yo, lo dijo el señor Azcón, que está en la hemeroteca, se puede recuperar, dijo... No ha hecho nada en despoblación. ¿Por qué? Porque ¿saben lo que cuesta cada menor acompañado? Que habláis mucho, predicáis mucho, pero no dais nada de trigo. No tenéis más que discurso. Señores, que se nos ha acabado el tiempo. Perdón. Nos toca el minuto de oro. Óscar, bueno, como él no sé comenzar si... vosotros si queréis. No, para que respire, si no... Lo hacemos así porque como él no sabe lo del minuto de oro, así pues bueno, se va haciendo un poco a la solo idea. minutos. Ponemos ahí el minutico y entonces ya pues acabáis bueno, el pues programa, que los vamos a llevar. Voy a intentar no consumirlo y terminar pronto. Óscar, para el tema de, bueno, ahora como estamos en plena pre-campaña o la campaña, simplemente avisar, porque la verdad que hay bastante expectación con Santiago Abascal, que de luego Vox es el partido que más gente congrega a todos los actos electorales o preelectorales o mítines. Luego no ganaremos las elecciones, pero bueno, de luego es el que más conlleva. El día 15 va a estar en SOS del Rey Católico y en Egea. Aragón y España están despertando. Vox. Aragón quiere más Vox, España quiere más Vox. Nosotros sí que garantizamos las verdaderas reformas y respeto a los principios, porque no vamos a decepcionar no solo a nuestros votantes, sino a los que nos pueden votar también en un futuro. De luego estamos en contra de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por ahí no, todos los españoles tenemos que ser iguales. Y estamos con lo de verdad importa, que es el acceso a la vivienda. No es normal que el 30% de la vivienda sean impuestos, con una ley del suelo y una ley de vivienda que no hace más que reducir la oferta y subir los precios, el control de fronteras, la defensa del campo y de la ganadería, que somos los únicos que estamos ahí, la reindustrialización del país, la defensa del paisaje y del medio ambiente. No es normal lo que se está haciendo en la provincia de Teruel para beneficiar a algunas empresas, y de luego la defensa de nuestras tradiciones y, por supuesto, lo esencial, sanidad y educación. Ahora ya puedes respirar. Si quieres más, lo doy más. No. José Ignacio, ya tenemos nuestro minuto, que esto nos quedan días para continuar. Yo creo que hay que seguir insistiendo en aquello que hemos hecho, más que en lo que vamos a hacer, porque es muy fácil prometer cosas y luego olvidarte de ellas. Y de esto hay amplias experiencias y repertorio cronológico en muchas bases de datos en los que verdaderamente muchas de las cosas que se dicen luego no se cumplen. Entonces no hay que perder esa perspectiva. Yo he hablado antes de vivienda y he dicho lo que hemos hecho hasta ahora. Los primeros en España, los primeros. Gómez Gámez, los primeros. Os puedo hablar a todos y a todos los telespectadores de las inversiones que Jorge Azcón ha sido capaz con su gobierno de traer a Aragón, algo que no se había hecho en la vida. No he escuchado a ninguno de vosotros decirlo.
pero yo tengo la obligación de decirlo, porque además puedo decirlo, y puedo decirlo mirando a cámara, porque es verdad. Es verdad. Eso no lo había hecho nadie hasta ahora. ¿Qué es lo que yo deseo? Pues lo que yo deseo es que el raciocinio entre en una España que está totalmente maniatada por aquellos partidos que quieren romper España, o aquellos partidos que han estado al margen, los antecesores de la ley, partidos asesinos de personas, que impiden en estos momentos que haya un gobierno en España con unos presupuestos. Aragón necesita presupuestos en Aragón, pero es imprescindible, y eso lo sabéis todos y tampoco me lo vais a negar, que es necesario, imprescindible, que en España haya unos presupuestos justos y que además luego haya una redistribución de la riqueza a través de ese reparto de fondos que ahora parece ser que pretenden imponerlos los separatistas, que lo único que quieren es que les paguemos la factura hasta que se vayan de España. Eso es lo único que pretenden y de eso nos tenemos que dar cuenta todos. Y ahí tenemos responsabilidad todos los partidos, pero sobre todo en este momento los que están gobernando, que se dejan todos los días llevar por únicamente el conteo de días. Un día más, otro día más en la Moncloa, pero no ven lo que está pasando en la calle. Eso es lo que necesitamos en Aragón. José Luis. Voy a hablar de Aragón, no quiero hablar de España. Quiero recordar también pues, a todas estas personas que vamos a votar el día 8 de febrero, sobre todo a las personas que son más jóvenes, que el Partido Aragonés construyó esta autonomía con otros partidos, claro está, que hemos estado en casi todos los gobiernos de Aragón. Del preautonómico fuimos 2 veces, tuvimos la presidencia del gobierno de Aragón, que todo esto que estamos discutiendo ahora pues lo construimos nosotros muchas veces desde el gobierno, tanto la sanidad, las comarcas, las infraestructuras, que con colaboración y en coordinación con otros partidos hemos hecho grande el aeropuerto de Teruel, hemos hecho nuestra autopista autonómica, hemos construido viviendas para todos y que no discutamos y que los aragoneses pensemos en qué gobiernos se van a poder conformar y van a salir adelante a partir del día 8. Ya hemos visto la experiencia cuando se hacen coaliciones con partidos pues, que buscan otras cosas y cuando se ha podido gobernar Aragón, que ha sido desde la centralidad, desde el raciocinio y que para eso elijáis al Partido Aragonés porque da esa estabilidad y da esa concordia durante los 40 y tantos años que hemos tenido Estado de autonomía. Cuando los políticos todavía os sentabais a hablar y había consensos. Madre mía, como ¿de esto cuánto hace? Pasaremos diferentes adelantados por aquí. De verdad, tela. Además que yo creo que Aragón era una excepción y ahora parece que ya no está la excepción. Diego. Sí, pues bueno, lamentablemente yo creo que este programa de hoy ha sido el ejemplo de lo que vamos a ver esta campaña, una campaña en la que se va a centrar en hablar y por una parte criticar al gobierno de España en lo que hace y no hace y por otro lado a unos candidatos que dependiendo de los partidos en los que se presenten pues van a defender sus ideas también en clave nacional. Lo he explicado antes, yo lo que lamento de estas elecciones es que como siempre Aragón es un tablero de ajedrez a nivel nacional y ocupamos el puesto de un peón. Y yo creo que las organizaciones de estos partidos políticos, cuando tengan que presentar medidas en las Cortes y cuando tengan que salir a Cámara a presentar las propuestas que van a hacer, van a tener que pedir autorización antes a sus responsables de Madrid. Y hay partidos que, por suerte, no tenemos esa necesidad. Nuestra sede, nuestros jefes, por decirlo de algún modo, están en la calle Predicadores, justo al lado de este estudio, donde somos todos ciudadanos aragoneses, somos aragonesas que estamos en nuestros barrios y por nuestros barrios. Y hoy ha sido el ejemplo, hemos hablado de muchas cosas. Yo he introducido un tema que creo que importa en esta ciudad, como es la segunda línea del tranvía, que han pasado durante muchos gobiernos municipales y que se han ignorado nuevamente, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, se ha vuelto a ignorar y que por primera vez tenemos a un diputado que ha podido presentar una iniciativa para que se financie y para que se pueda llegar a acuerdos y hay muchísimas otras medidas que vamos a presentar en este programa electoral para este 8 de febrero que vais a ver que son
medidas concretas para nuestros barrios, para nuestros distritos, para nuestros municipios y provincias. Y eso es lo que realmente tiene que centrar este debate. No tenemos que hablar tanto de España, que está muy copado, que ya tenemos muchas cadenas nacionales, y vamos a empezar a hablar realmente de Aragón. Y coincido con José Miguel, que creemos que hay partidos aquí que de verdad estamos construyendo un Aragón mejor, que es lo nuestro realmente. Pues nuestros jefes, Diego, no están en la calle Predicadores, nuestros jefes están en todas las calles, en todas las ciudades y en todos los pueblos de Aragón, porque nuestros jefes, los jefes del Partido Socialista, son los ciudadanos. Por lo demás, decía Mercedes que cuánto tiempo hace, y como si hubiera que recordar, hasta hace 2 años en Aragón estaba gobernando un cuatripartito, con diferentes ideologías, el Partido Aragonés, Chunta Aragonesista, el Partido Socialista. Quiero decir, claro que esto ha sido positivo. Esas inversiones de las que ahora presume el PP empezaron a traerse y a instalarse y a ejecutarse en tiempos de un presidente socialista, de Javier Lambán, en estas 2 legislaturas. Y yo tuve el honor de participar en eso. Claro que sí, sí, eso de lo que presumís es una herencia. Pero perdóname. Yo lo que le diría, porque no estamos en campaña y por lo tanto no es cuestión de pedir el voto para nadie, pero lo que le diría a los ciudadanos que nos están escuchando y nos están viendo es que hagan memoria propia, que no crean a ninguno de nosotros, que todo el mundo, los ciudadanos, tienen su propio criterio y discernimiento para saber lo que ha hecho quién en cada momento. Que piensen en la España de hace unos años, de los años 70, y que piensen en esta España, donde con todos los problemas y todos los inconvenientes, la calidad de vida, la asistencia sanitaria, las oportunidades para nuestros jóvenes son mucho mejores. Y que piensen qué gobiernos, qué siglas de qué gobiernos han sido las que han ejecutado estas políticas principalmente. Y que piensen que ahora tenemos una nueva oportunidad de apostar por un gobierno socialdemócrata, por un gobierno socialista, en la persona de una ministra que, como su nombre indica, lo que trae es alegría, lo que trae es transparencia, lo que trae es ganas de trabajar, un gran bagaje importante junto a una gran juventud, y que lo que trae es sin duda el poder recuperar esos tiempos pretéritos que le fueron también a España, a Aragón y a Zaragoza, para de alguna manera volver a esa senda de un crecimiento para todos, no para unos pocos, desde el sentido común y desde la representación de lo que somos, el partido de los ciudadanos, que son nuestros jefes. Diego. Pues bueno. No añadiré más, así que programa intenso y los que van a venir. Buenas noches, gracias por estar aquí todos y buenas noches a ustedes. Buenas noches. Bueno.